Recoge tus cosas, hoy es tu último día. Nicolás Ferreira no levantó la voz. No lo necesitaba. En esa casa, en esa oficina improvisada entre la galería y el comedor, bastaba con que él dijera una frase para que todo el aire cambiara. Renata Solís se quedó quieta con el trapo húmedo en la mano. Estaba limpiando el mármol del pasillo cuando él apareció, todavía con el vaso de café sin terminar en la mesa detrás de él, todavía con la expresión tensa de alguien que ya había decidido algo y no pensaba revisarlo. Ella no preguntó por qué, no dijo qué pasó, no trató de defenderse, no buscó explicaciones. Ni siquiera parpadeó demasiado rápido, solo lo miró. Fueron 3 segundos exactos. 3 segundos en los que Nicolás sintió, sin entender bien cómo, que la situación se le había ido un poco de las manos. No porque ella llorara, no porque suplicara, sino justamente por lo contrario. Renata sostuvo esa mirada con una calma rara, casi incómoda, como si él fuera el que acababa de equivocarse y todavía no se hubiera dado cuenta. «Está bien», dijo ella al final. Eso fue todo. Nicolás esperaba otra cosa. Siempre esperaba otra cosa de la gente cuando tomaba una decisión, una discusión al menos, una protesta, alguna defensa torpe, alguna súplica baja, algo que le confirmara que tenía razón y que el resto del mundo entendía su lugar. Pero Renata no le dio nada de eso. Bajó la vista al trapo, acomodó la mano en el mango del balde y se dio vuelta. Se fue sin apuro, sin drama, sin una palabra más. Y eso, por alguna razón que Nicolás no quiso reconocer en ese momento, fue lo que más lo descolocó. Lucinda estaba cerca de la puerta de la cocina con los brazos cruzados. El gesto pretendía neutralidad, pero no le salía. Nicolás la conocía demasiado bien como para no notar la tensión en la mandíbula, la forma en que evitaba mirar directamente a Renata mientras la mujer se alejaba por el pasillo de servicio. Lucinda había sido la que le habló esa mañana en el desayuno, no delante de todos, claro. Se le acercó al oído, con esa manera suya de decir las cosas, como si solo estuviera informando un detalle doméstico más. Nicolás la escuchó a medias, o peor, la escuchó como escuchaba casi todo últimamente, filtrando el mundo por la parte más fría de su cabeza y convirtiendo cualquier cosa en una certeza antes de verificarla. Le bastó eso, una frase, un gesto, una sospecha mal armada, y decidió. En la mansión Ferreira las decisiones se tomaban así. Lucinda hablaba, Nicolás resolvía y después todos los demás aprendían a obedecer. Era simple, era eficiente. Y durante mucho tiempo a él le había parecido normal. Renata lo sabía desde el primer día. Cuando llegó 8 meses atrás, con una mochila pequeña, una valija gastada y un contrato de prueba de 30 días, Lucinda fue la primera en recibirla. No con simpatía, sino con una lista. 19 reglas escritas a mano. Renata las leyó de pie en la entrada del cuarto de servicio mientras Lucinda le explicaba, con esa voz seca que usaba para poner orden, cómo funcionaban las cosas en la casa. No levantar la voz. No improvisar, no tocar nada que no le correspondiera, no hacer comentarios, no conversar de más con la familia, no cruzar al ala este sin autorización, no preguntar por la señora de la casa. Esa última regla la entendió después. La señora de la casa era Graciela Ferreira, la madre de Nicolás. Tenía 74 años, una salud frágil que todos trataban con cuidado y una habitación en el ala este que funcionaba como un pequeño territorio aparte. Renata tardó 3 semanas en entrar allí por primera vez. Cuando lo hizo, encontró a una mujer sentada junto a la ventana, mirando el jardín con una taza de té frío entre las manos. No parecía dormida, pero tampoco parecía estar del todo presente. Tenía esa clase de quietud de la gente cansada de resistir. Renata entró despacio, con el balde en una mano y el paño en la otra. Graciela levantó la vista. No la miró como miran muchos a una empleada. No hubo desconfianza ni indiferencia, ni esa pequeña superioridad automática que Renata ya conocía de sobra. La observó con algo distinto, algo que se parecía mucho al reconocimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Renata».
La señora repitió el nombre en voz baja como probándolo. Renata. Buen nombre, no dijo más, pero fue suficiente para que algo empezara. Nicolás Ferreira tenía 34 años y manejaba 4 empresas de logística que su padre había levantado durante 2 décadas. Había heredado todo a los 29, cuando Rodrigo Ferreira murió de un infarto en su oficina de Buenos Aires una tarde cualquiera, sin tiempo para despedidas ni advertencias. Desde entonces, Nicolás trabajaba como si descansar fuera una pérdida de tiempo y como si equivocarse fuera un lujo que no podía permitirse. Era eficiente, rápido, resolutivo. Sus socios lo admiraban, sus empleados le tenían respeto y un poco de miedo, y él sostenía todo eso con una disciplina casi brutal. Lo que pocos admitían era que Nicolás ya no era un hombre fácil de leer. No era cruel, no exactamente, era otra cosa. Era alguien que había aprendido a funcionar con un hueco adentro y que sin querer había empezado a endurecerse alrededor de ese hueco. Cuando una persona vive demasiado tiempo así, termina confundiendo la dureza con la firmeza. Aquella mañana, Lucinda le dijo lo que le dijo mientras él tomaba café en el desayunador. Nicolás la escuchó sin interrumpirla. No pidió detalles, no preguntó si estaba segura, no quiso ver la escena completa, solo se levantó y fue directo a buscar a Renata. La encontró de rodillas en la galería, limpiando el piso de mármol con una atención casi mecánica. Había una luz blanca entrando por los ventanales y todo en ella se veía simple, ordenado, como si su mundo interno no tuviera espacio para desbordarse. Nicolás le habló sin rodeos. Renata respondió apenas con ese «está bien». Y eso fue todo. Ahora ella atravesaba el pasillo de servicio con la misma calma con la que había entrado meses atrás. Fue hasta el cuarto pequeño que compartía con otra empleada que ese día estaba libre. Abrió el ropero angosto, sacó la mochila y empezó a doblar la ropa con una meticulosidad que daba la impresión de que estaba acomodando algo mucho más importante que prendas usadas. Una remera, un suéter, el libro que leía de noche. En la pared, junto al espejo chico, había una foto pegada con cinta. Era un chico de unos 14 años, sonriendo frente a una heladería, con el helado inclinado y una marca de chocolate en la barbilla. Tomás, su hermano. Renata despegó la foto con cuidado y la guardó entre las páginas del libro. No lloró, no iba a hacerlo. Se había prometido eso el día que dejó Mendoza con 200 pesos en el bolsillo y una dirección anotada en el teléfono. Había viajado sola, cruzando medio país por una oportunidad que todavía no estaba asegurada. Durmió 3 noches en la terminal de ómnibus antes de que la confirmaran. Aceptó condiciones que en otra vida no habría aceptado ni aunque la situación estuviera al límite. Todo por Tomás, para pagarle los estudios, la medicación, el futuro. Llorar, para ella, no servía de nada. Eso también se lo había repetido muchas veces. Cerró la mochila, se puso la campera y sacó la valija chica que guardaba debajo de la cama. Era la única que usaba para sus pocas cosas realmente suyas. La tomó del asa, respiró hondo y salió. En el pasillo, Lucinda la esperaba con un sobre en la mano. La liquidación, dijo, está contado. Si querés revisarlo, podés hacerlo. Renata tomó el sobre sin abrirlo. No hace falta. Lucinda asintió con una especie de compasión mal colocada. Fue decisión del señor Nicolás. Yo solo cumplo con lo que él pide. Renata la miró un segundo, no con enojo, tampoco con tristeza. Era esa clase de mirada suya que hacía sentir a los demás que habían dicho algo más importante de lo que creían. Después siguió caminando. Cruzó la cocina, el hall, el jardín interior con sus plantas recortadas y sus fuentes en silencio. Y justo antes de llegar a la puerta principal, se detuvo un instante. Giró apenas la cabeza hacia el ala este. La ventana de Graciela daba al jardín desde el segundo piso. La cortina estaba corrida. Renata no pudo saber si la señora estaba mirando o no. No insistió. Abrió la puerta, salió a la calle y el sol de la tarde le pegó en la cara con una fuerza casi ofensiva. Parpadeó una vez,
acomodó la valija y empezó a caminar. No miró atrás. Todavía no sabía que adentro, a unos metros de ella, algo estaba a punto de romperse. Graciela Ferreira escuchó el portazo desde su habitación. No fue un golpe violento, fue otra cosa. La clase de cierre que hace una persona cuando ya decidió que no va a rogarle a nadie quedarse. Un sonido pequeño pero definitivo. Graciela lo reconoció enseguida. Se levantó despacio del sillón junto a la ventana. El cuerpo ya no le respondía como antes y cada movimiento suyo tenía esa prudencia que aparece cuando una mujer ha aprendido a convivir con el cansancio. Se acercó al vidrio, corrió apenas la cortina y miró. Ahí estaba Renata, cruzando el jardín con la mochila al hombro y la valija en una mano. Espalda recta, paso firme, ni una vuelta de cabeza. No, dijo Graciela, muy bajo, solo eso. En esa casa casi nadie sabía lo que pasaba en el ala este. Nicolás había pasado años creyendo que la habitación de su madre era un espacio más dentro de la rutina doméstica, un lugar que se mantenía en calma porque así convenía. El médico había sido claro la última vez que fue a verla. Aislamiento emocional, fragilidad, no presionarla, darle espacio. Nicolás había asentido, había agradecido y había vuelto a sus reuniones. Lo que el médico no sabía era que desde hacía 4 meses, los martes y los jueves a las 4 de la tarde, Renata entraba en la habitación de Graciela con el carro de limpieza. Terminaba su trabajo en silencio y luego se quedaba unos minutos sentada junto a la ventana. La primera vez fue por accidente. Graciela estaba sentada en el piso, con la espalda apoyada en la cama y la mirada perdida en ningún lugar. Renata le preguntó si necesitaba ayuda. La señora dijo que no, pero cuando Renata salió al baño a buscar algo y volvió, escuchó a Graciela hablar sola, como si no esperara que nadie la oyera. Ya no me acuerdo cómo sonaba la voz de mi marido. Renata se detuvo en el umbral. ¿Hace cuánto murió? 5 años. Renata no respondió enseguida. Después terminó de limpiar el baño, volvió con el balde y se quedó quieta en medio de la habitación. Mi mamá murió hace 2 años, dijo al fin. Yo tampoco me acuerdo bien cómo sonaba. A veces, cuando estoy muy callada, me parece escucharla igual. Graciela la miró desde el piso. ¿Y qué te dice? Renata pensó un segundo, que no me rinda. La señora no contestó, pero ese jueves, cuando Renata estaba por irse, le dijo algo que cambió la rutina de la casa para siempre. El jueves volvés a limpiar este cuarto. No era una pregunta. Sí, señora, respondió Renata. Y así empezó, martes y jueves, 4 meses enteros. 2 mujeres compartiendo silencios, frases cortas, cansancio y una especie de confianza que no necesitaba nombre para existir. No eran amigas de manera simple, era algo más hondo y más raro. Se reconocían en lo que no decían, en lo que habían tenido que soportar, en eso de seguir de pie aunque nadie aplaudiera. Esa mañana, mientras Renata se iba con la mochila al hombro, Graciela ya sabía más de lo que nadie en la casa imaginaba, y Nicolás todavía no veía nada. Lucinda fue la primera en moverse. La empleada de la cocina la vio salir del hall hacia el estudio con una expresión endurecida y entendió que algo no estaba bien. Minutos después, Nicolás bajó las escaleras de 2 en 2, sin chaqueta, con el gesto trabado de quien todavía cree que todo se puede ordenar si actúa rápido. Llegó a la puerta principal justo a tiempo para ver a su madre saliendo al jardín. 74 años. Enferma, caminando con una determinación que no encajaba en la imagen que él tenía de ella. «Mamá», gritó. Graciela no se detuvo. Nicolás salió detrás, cruzó el portón y encontró la escena en la vereda, bajo el sol de Palermo, que parecía demasiado claro para lo que estaba pasando. Renata con la valija, Graciela avanzando hacia ella, Lucinda parada adentro, mirando desde lejos con la cara tensa, y Nicolás en el medio sin entender absolutamente nada. Renata se dio vuelta primero, vio a Graciela, vio a Nicolás, y por primera vez desde que él le dijo que se fuera, algo en su rostro cambió apenas. No fue una sonrisa, fue más sutil que eso, una pequeña grieta en la calma,
Graciela se acercó hasta quedar frente a ella. Le tomó la mano con las dos suyas, frías, delgadas pero firmes. «Escúchame», dijo. Nicolás se quedó quieto. Ni siquiera alcanzó a preguntar qué estaba pasando cuando vio a su madre inclinarse un poco hacia Renata y decirle algo en voz tan baja que nadie más pudo oírlo. Ni Lucinda, ni la empleada que miraba desde la cocina, ni él. Lo que fuera que Graciela le dijo a Renata la hizo cerrar los ojos apenas. Solo un segundo. Después los abrió, asintió y soltó el aire con una lentitud extraña. Nicolás dio un paso hacia ellas. «¿Qué está pasando?». Nadie respondió. Renata levantó la valija del suelo, se acomodó la mochila y volvió a caminar hacia el portón. Graciela no regresó a la casa. Se quedó ahí, mirando, y entonces ocurrió algo que Nicolás no esperaba. Su madre empezó a caminar detrás de Renata. No rápido, no descompuesta, solo con una firmeza que lo obligó a seguirla. Fue la empleada de la cocina la que avisó a Lucinda. Fue Lucinda la que fue corriendo al estudio de Nicolás. Y fue Nicolás el que salió a la calle con el corazón golpeándole en la garganta y la sensación desagradable de estar llegando tarde a algo importante. A mitad de la vereda, entre los árboles de la cuadra y el ruido lejano del tránsito, los tres quedaron en el mismo espacio. Renata con la valija, Graciela con una mano en el brazo de Nicolás. Nicolás con la cabeza llena de preguntas que no alcanzaba a formular. «Mamá», dijo él, casi sin voz, «volvé adentro». «No hace frío», respondió ella. La mirada de Graciela no era la de una mujer frágil que necesitara ser guiada de vuelta a una silla. Era la mirada de alguien que había decidido dejar de callarse. Y eso lo descolocó más que verla caminar por la vereda. Renata observó la escena en silencio. Tenía el cuerpo quieto, la valija apoyada junto a la pierna, la mochila todavía al hombro. Nicolás pasó la vista de una a otra. Ese silencio entre las dos mujeres lo sacó de eje. No era normal, no era casual, que él hubiera construido con su propia madre en años. «Yo me voy», dijo Renata al fin. «¿No?», dijo Graciela. Señora, ya hablamos. Nicolás frunció el ceño. «¿De qué están hablando?». Ninguna le contestó, y eso fue lo que terminó de inquietarlo. No la escena, no ver a su madre en la calle, no la valija azul, no la espalda recta de Renata. Fue la certeza de que había algo entre ellas que él no conocía, algo que lo dejaba afuera, algo que se había estado formando en su propia casa sin que él lo notara. Renata bajó la vista un instante, después la levantó hacia Nicolás. «Su madre me pidió que no me fuera sin decirle la verdad», dijo, con una voz tan tranquila que casi resultaba peor. Nicolás la miró, confundido. «¿Qué verdad?». Graciela lo sostuvo con la vista y no dijo nada todavía. A unos metros, la ventana del ala este seguía abierta apenas, como si alguien desde adentro todavía estuviera mirando. Y Nicolás, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la casa entera estaba conteniendo algo que él todavía no sabía nombrar. Los martes y jueves, Renata no limpiaba una habitación. Entraba en un lugar donde por fin alguien la escuchaba sin juzgarla. La primera vez que ocurrió, ella ni siquiera pensó que iba a quedarse más de 5 minutos. Había subido al ala este con el carro de limpieza, el balde y los trapos doblados en orden, como siempre. Lucinda le había dicho que ese cuarto estaba delicado, que no tocara nada que no tuviera permiso, que tuviera cuidado con los frascos de la mesa y con los papeles de la mesita de noche, que la señora no toleraba ruidos innecesarios. Renata había sentido sin discutir. Ya se había acostumbrado a ese modo de trabajar en la casa, escuchar instrucciones, hacer su tarea y no llamar la atención. Empujó la puerta apenas lo suficiente para entrar. La habitación tenía esa luz quieta de las casas grandes cuando todo está cerrado desde temprano. Las cortinas estaban corridas a medias, dejando pasar una franja del jardín. Había un sillón junto a la ventana, una manta doblada sobre el respaldo y un olor leve a té frío, a crema medicinal y a madera vieja. Graciela estaba sentada en el suelo, no tirada, no desmayada.
sentada con la espalda apoyada contra la cama, las piernas apenas dobladas y una mano sobre la rodilla. Renata se detuvo en seco. «Señora, ¿está bien?» Graciela levantó la vista despacio. Tenía el rostro cansado pero no perdido. Cansado de verdad, de ese cansancio que no se arregla con dormir una noche. La miró como si le costara enfocar y después negó con la cabeza. «Sí, no te asustes». La voz de la mujer era baja, áspera en los bordes, pero seguía teniendo algo firme. Renata dejó el carro junto a la puerta y se acercó un poco más. «¿Quiere que llame a alguien?» «No hace falta». Renata se quedó quieta, esperando. Había aprendido a no apurar a la gente cuando estaba mal. Algunas personas se cerraban más si uno insistía. Se agachó para recoger una toalla del piso del baño y en ese momento oyó la voz de Graciela otra vez, como si hablara más consigo misma que con ella. «Ya no me acuerdo de cómo sonaba mi marido cuando se enojaba». Renata se quedó inmóvil. No respondió enseguida. Miró la puerta del baño, el balde, la taza vacía sobre la mesa. Todo seguía ahí, común, limpio en su sitio. Pero esa frase había cambiado el aire del cuarto. «¿Hace mucho murió?», preguntó al fin. «5 años». Renata asintió despacio. Terminó de acomodar lo que estaba en el baño, volvió a donde estaba la señora y se quedó de pie frente a ella. No por falta de respeto, sino porque no sabía bien qué hacer con algo tan humano como eso. «Mi mamá murió hace 2 años», dijo entonces, sin mirarla directamente. «Y a veces también me cuesta acordarme de su voz, no siempre. Pero cuando estoy muy cansada me parece escucharla en la cocina, como si estuviera llamándome desde otra pieza». Graciela la observó desde el piso. No había lástima en sus ojos, tampoco curiosidad morbosa. Había algo más simple y más raro. «Atención, ¿y qué te dice?», preguntó. Renata tardó un segundo. «Que no afloje». La señora no respondió. Bajó apenas la mirada, como si estuviera acomodando esa información en un lugar íntimo. Después apoyó una mano en el piso y trató de levantarse. Renata reaccionó rápido. «¿La ayudo?» «No, puedo sola», lo dijo con una pequeña terquedad, y Renata casi sonrió. Le tendió igual el brazo por si quería apoyarse. Graciela aceptó un poco, no todo. Se puso de pie con esfuerzo, caminó hasta el sillón y se sentó despacio, respirando hondo cuando terminó de acomodarse. Renata siguió con su trabajo, pero ya no igual. Había algo en esa habitación que no se parecía al resto de la casa. No había la tensión de Lucinda, ni la prisa de Nicolás, ni ese aire de vigilancia que se respiraba en los pasillos. Allí adentro pasaban otras cosas más pequeñas, más frágiles. Cuando terminó de pasar el trapo por la mesa de luz, Graciela la llamó otra vez. «¿Cómo te llamas?» «Renata». La mujer repitió el nombre probándolo. Renata hizo una pausa breve. «Buen nombre», no dijo nada más. Pero cuando Renata salió, sintió que algo había quedado abierto detrás de ella. Al martes siguiente, Lucinda ya no tuvo que decirle nada. Renata sabía el horario. Sabía dónde estaba el carro. Sabía que a las 4:15 Graciela ya no dormía siesta y solía estar sentada junto a la ventana. Sabía también que el té había que llevarlo tibio, nunca demasiado caliente, porque la señora lo dejaba enfriar sola mientras hablaba o no hablaba, según el día. Los martes y jueves empezaron así, casi por rutina. Renata limpiaba la habitación, cambiaba la bolsa del cesto, ordenaba los frascos, sacaba el polvo de la repisa y después, antes de irse, se quedaba un rato. Al principio eran 5 minutos, luego 10, a veces un poco más. No era una charla propiamente dicha, no en el sentido de las casas donde la gente habla para llenar el aire. Era otra cosa. Graciela preguntaba una cosa por vez como si no quisiera invadir. «¿De dónde sos?» «De Mendoza». «¿Hace cuánto estás en Buenos Aires?» «Poco». «¿Vivís sola?» Renata dudaba un instante porque nunca sabía cuánto contar. Después respondía lo justo. «Vine sola, pero no estoy sola». Graciela la miraba como si entendiera la diferencia. A veces hablaban de cosas pequeñas, del calor que hacía en Palermo aunque fuera otoño, de lo ruidosa que era la calle algunos días.
de la manera en que Lucinda acomodaba las flores como si estuviera corrigiendo un error personal del universo, de los empleados nuevos que duraban poco porque en esa casa todo parecía ordenado, pero nadie soportaba mucho tiempo el modo en que el orden estaba hecho de silencios. Renata fue aprendiendo la respiración de Graciela, cuando estaba más atenta, cuando el cuerpo le pedía parar, cuando prefería mirar por la ventana en lugar de responder. Había días en que la señora la esperaba con una pregunta directa y otros en que apenas decía, «Quédate un poco más», y Renata se quedaba, no porque la obligaran, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien la escuchaba sin ponerle encima una etiqueta, sin preguntarle qué pensaba ganar, sin tratarla como una muchacha cualquiera de limpieza que debía agradecer la oportunidad. Graciela no hacía eso. Graciela la trataba como si Renata tuviera algo propio para decir. Y eso en una casa como esa era más raro que cualquier lujo. Nicolás seguía sin verlo. O mejor dicho, lo veía sin entenderlo. Para él, Renata era una empleada correcta, rápida, silenciosa. Cumplía, no se quejaba, no dejaba rastros. Había algo en su manera de moverse que siempre le había parecido demasiado controlado, como si estuviera cuidando cada gesto. Pero Nicolás estaba acostumbrado a mirar a las personas por encima de su función. Si alguien limpiaba, era una limpiadora. Si alguien organizaba papeles, era alguien que organizaba papeles. No se detenía mucho más que eso. Además, desde que murió su padre, vivía encerrado en su propio ritmo. Reuniones, llamadas, contratos, auditorías, reuniones otra vez. La casa era una estación de paso entre una decisión y la siguiente. Cuando entraba a la mansión, casi siempre lo hacía pensando en la oficina de mañana, en el próximo problema, en el próximo número que había que cerrar. Lucinda administraba la parte visible de la casa con la misma disciplina con la que Nicolás administraba sus empresas. Se hablaban con frases cortas. Ella informaba, él resolvía. El personal sabía que en esa dinámica no había margen para discusiones largas. Renata también lo sabía. Por eso, cuando Lucinda le dejó por primera vez la lista de reglas, ella no preguntó nada. Había 19 puntos escritos a mano, con una letra impecable y un tono que parecía amable solo porque estaba acostumbrado al orden. No entrar al ala sin autorización. No dirigirle la palabra al señor Nicolás a menos que él inicie la conversación. No hacer preguntas personales. No tocar objetos de la señora. No quedarse en las habitaciones más tiempo del necesario. La regla 7 decía, no establecer conversaciones innecesarias con miembros de la familia. Renata la leyó una vez, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón. No iba a discutir con una mujer que claramente hacía el trabajo de 3 personas y además mantenía la casa en pie. Pero tampoco iba a fingir que las reglas le importaban más de lo que realmente le importaban. Su problema en Buenos Aires no era la disciplina. Su problema era sobrevivir, y para sobrevivir tenía que pensar en Tomás. Tomás era su hermano menor. 14 años, la cara todavía redonda, los ojos vivos y una enfermedad que había cambiado la estructura entera de su casa en Mendoza. Renata no hablaba de eso en la mansión, pero lo llevaba como un peso en el cuerpo. Cada llamada, cada mensaje, cada peso ganado o perdido tenía que ver con él. Su madre Inés había muerto 2 años antes. Desde entonces, Tomás había quedado del otro lado de todo. Escuela, medicación, controles, cuotas, platos en la pileta, ropa colgada, la vida entera demasiado grande para 2 personas que ya venían cansadas. Renata había llegado a Buenos Aires porque ya no había otra alternativa. Había cruzado el país con una mochila pequeña, 200 pesos en el bolsillo y una dirección escrita en el celular. Durmió 3 noches en la terminal antes de que la agencia la llamara para confirmarle el puesto. No había sido un trabajo ideal, ni siquiera uno que le gustara, pero pagaba. Y a ella en ese momento le bastaba con que pagara. Si ella aguantaba unas semanas, podía mandar plata.
Si mandaba plata, Tomás seguía yendo al médico. Si Tomás seguía yendo al médico, no se caía todo. Así de simple, así de pesado. Una tarde, después de pasarle un paño húmedo al marco de la ventana, Graciela le preguntó algo que parecía pequeño pero no lo era. ¿Tu hermano vive con vos? Sí, ¿cómo se llama? Renata levantó apenas la vista. Tomás. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Y vos? Renata soltó una exhalación casi muda, demasiados para que él siga dependiendo de mí, y muy pocos para estar tranquila con eso. Graciela la miró un momento largo, después apoyó la taza sobre la mesa. Las madres hacen eso, dijo. Te enseñan a no decirlo en voz alta. Renata no respondió, porque era exactamente así. Inés había sido de esas mujeres que nunca se quejaban delante de los hijos. Trabajaba en casas de lunes a sábado. Volvía con la espalda rota y todavía encontraba forma de dejar la comida lista. Cuando se enfermó, lo primero que hizo fue ocultarlo, como si nombrar la enfermedad fuera a volverla más real. Renata había aprendido ese idioma sin darse cuenta, el de aguantar, el de resolver, el de no pedir de más. A veces, cuando Tomás la llamaba, ella bajaba la voz aunque estuviera sola en la habitación del servicio. ¿Comiste? Sí. ¿Tomaste la medicación? Sí. ¿Estás seguro? Renata, sí. Y entonces ella sonreía un poco, apenas un gesto de lado, porque Tomás tenía esa forma de responder que la hacía sentir que todavía había algo entero en el mundo. En la casa, Lucinda nunca preguntaba de más, pero observaba. Observaba todo. Se daba cuenta de cuándo Renata llegaba un minuto antes o un minuto después, de cuándo Graciela estaba más animada, de cuándo Nicolás pasaba por el ala este y parecía llevar la cara de siempre, pero no la misma atención. El orden aparente de la casa dependía de eso, de que cada uno siguiera una línea sin mirar demasiado lo que había detrás, y aún así, las grietas aparecían. Una de las primeras fue un jueves en el que Graciela se levantó demasiado rápido del sillón y se apoyó mal en el borde de la mesa. No llegó a caerse del todo, pero perdió el equilibrio. Renata alcanzó a sostenerla del codo antes de que golpeara el piso. Despacio, señora. No me hables como si fuera de cristal. No la estoy tratando como cristal. La estoy tratando como alguien que se va a caer si no se agarra. Graciela soltó una respiración corta que casi parecía una risa. Tenés carácter, me lo dicen seguido. ¿Y te molesta? Renata ajustó la manta sobre los hombros de la mujer y respondió sin pensar demasiado. Depende de quién lo diga. Graciela la miró con esa atención suya, lenta, como si en cada respuesta hubiera una historia aparte. Después no pasó nada importante. O sí, pero de la clase de cosas que nadie registra cuando ocurren. Graciela dejó que Renata la ayudara a sentarse. Renata le alcanzó el vaso de agua. La señora le pidió que no llamara a Lucinda por una caída tan pequeña. Renata aceptó, pero le hizo prometer que no volvería a levantarse sola tan rápido. No soy una chica de 20 años, Renata. Ya sé, entonces no me hagas sentir peor. No se lo estoy haciendo. A veces sí. Renata bajó la mirada con una leve incomodidad que duró poco. Bueno, entonces le tocó una empleada insistente. Graciela la observó un segundo y después, por primera vez, sonrió de verdad. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero auténtica. Renata la vio y notó algo raro en el pecho, una especie de alivio que no tenía nombre. Hacía mucho que no veía a una mujer mayor sonreírle sin que eso viniera acompañado de paternalismo, ni de pena, ni de la obligación de agradecerle algo. Ese día, cuando salió de la habitación, encontró a Lucinda en el pasillo. «¿Pasó algo? Nada grave», dijo Renata. Lucinda asintió, pero no se movió. «La señora no quiere que se corran rumores». No iba a decir nada. Mejor, el tono el de siempre, seco, directo, un poco duro. Pero había algo más. Lucinda no parecía enojada con Renata. Parecía tensa por razones distintas. Como si también ella entendiera que en ese cuarto pasaban cosas que no podían contarse a cualquiera. Renata siguió caminando sin insistir. No tenía energía para entrar en ese juego. Bastante tenía con no dejar que la plata del mes se le escapara entre los dedos.
Las semanas fueron armando una rutina. Martes, limpiar la habitación, cambiar sábanas, acomodar medicamentos, regar un poco las plantas que Graciela insistía en tener cerca de la ventana. Jueves, lo mismo, pero con otra temperatura. Algunos jueves la señora estaba más habladora. Otros apenas decía 2 frases. Un jueves, Renata llegó y encontró a Graciela mirando un álbum de fotos que no quiso mostrarle enseguida. Otro jueves, la encontró dormida sentada en el sillón, con la cabeza inclinada hacia un costado. Renata no la despertó, solo bajó el volumen de sus movimientos para no asustarla. Había algo delicado en esa convivencia. Las dos se iban midiendo sin decirlo. Ninguna preguntaba más de lo que estaba dispuesta a escuchar. Y sin embargo, con cada martes y cada jueves, la confianza crecía. No en forma de confesión grande, en detalles. Graciela aprendió que Renata siempre llevaba una bandita en el bolsillo por si se cortaba con el papel o con el borde de un frasco. Renata aprendió que a la señora le molestaba que le acercaran la taza por la derecha, porque un antiguo dolor en el hombro le recordaba a una caída de hacía años. Graciela notó que Renata no usaba reloj, pero siempre sabía la hora exacta en la que debía irse. Renata notó que Graciela, cuando estaba preocupada, empezaba a acomodar una y otra vez el borde de la manta sobre las rodillas. Una vez, mientras limpiaba la repisa de libros, Renata encontró una foto boca abajo, metida entre 2 volúmenes viejos. No la dio vuelta, no era su lugar. Pero sí alcanzó a ver algo. Un hombre joven, serio, y al lado una mujer que tenía un parecido lejano con ella. No dijo nada. Guardó la foto en el mismo sitio. A los pocos minutos, Graciela le habló sin mirarla. A veces uno guarda cosas que no sabe dónde poner. Renata se quedó quieta. Sí, y a veces las guarda tan bien que después parece que nunca estuvieron ahí. Renata no respondió, solo siguió limpiando la repisa. No sabía si la señora hablaba de la foto o de otra cosa. En esa casa, muchas veces las frases tenían doble fondo, pero no se trataba de descifrarlo todo, bastaba con no romper la delicadeza del momento. Lo que sí empezó a notar, con los días, fue que Graciela parecía saber más de ella de lo que decía, no de forma intrusiva, no como una sospecha, más bien como una intuición vieja. Una mañana de jueves, después de que Renata le alcanzara las pastillas con un vaso de agua, señora le dijo, «¿Tenés las manos de tu madre?» Renata se quedó inmóvil. ¿La conoció? Graciela no respondió enseguida. Miró por la ventana, como si eligiera el momento exacto para no decir de más. A veces la vida deja señales que no son para cualquiera. Renata tragó saliva, no insistió. Pero desde ese día, cada vez que Graciela la miraba, ella sentía que había algo ahí, una información que todavía no terminaba de acomodarse. Nicolás, mientras tanto, seguía sin prestar demasiada atención. No por maldad, por costumbre. Subía al ala este de vez en cuando, preguntaba si hacía falta algo, escuchaba respuestas cortas y seguía. Graciela se mostraba más serena cuando él estaba cerca, pero no le contaba demasiado. Nicolás interpretaba eso como normal. Su madre siempre había sido reservada. Y Renata, para él, seguía siendo una empleada correcta. Una tarde, Lucinda le comentó al pasar que la nueva limpiadora estaba cumpliendo bien. No molesta, no habla de más, hace su trabajo. Nicolás asintió mientras revisaba el teléfono. Bien, y la señora parece estar más tranquila, agregó Lucinda. Él levantó apenas la vista. Más tranquila, ¿por qué? Lucinda dudó un segundo. No sé, señor. Más acompañada, quizá. Nicolás no respondió. Ya tenía una llamada esperando. Ese era el problema. Siempre había una llamada esperando. En su cabeza, el mundo funcionaba con la lógica de lo urgente. Si algo no ardía, podía esperar. Si alguien estaba en silencio, era porque estaba bien. Si su madre no pedía nada, entonces no había nada que resolver. Pero la casa, en el fondo, empezaba a moverse de otra manera. Muy despacio, sin ruido, como las grietas que primero se sienten antes de verse. Renata también lo percibía, aunque no lo nombrara.
Cada vez que subía al ala, tenía la sensación de entrar a un lugar que estaba sostenido por hilos finos. No solo por la enfermedad de Graciela, también por los hábitos, por las cosas que no se decían, por una antigua deuda que ella todavía no conocía pero que estaba ahí, respirando debajo de todo. A veces la señora la miraba con una expresión extraña, como si quisiera preguntarle algo y después se arrepintiera. Un jueves, después de que Renata le acomodara los almohadones, Graciela dijo de pronto, «Tu acento no es de acá». Renata sonrió apenas. «Sí. Allá la gente habla más despacio. Depende de para qué». Graciela dejó escapar una exhalación corta, casi divertida. «¿Eso lo aprendiste vos sola o te lo enseñaron?» Renata siguió acomodando el borde de una manta. «La vida». La respuesta quedó flotando un segundo. Graciela asintió como si le alcanzara. Después, en otro momento, la señora le preguntó si estudiaba. Renata tardó un poco en contestar. «Estudié administración. Un tiempo. Y ya no pude seguir». No lo dijo con pena. Lo dijo como quien informa un dato más de la vida. Pero Graciela la miró con una suavidad que hizo más pesada la respuesta. «¿Por tu hermano?» Renata levantó la vista. La mujer no sonrió, no empujó, no se disculpó, solo esperaba. «Sí», dijo al fin. Y como si eso hubiera abierto una puerta mínima, continuó. «Tomás necesita tratamiento, y con lo de mi mamá. Bueno, no se podía todo». Graciela asintió despacio. «Nunca se puede todo». Renata no supo qué responder. No porque la frase fuera profunda, sino porque era exacta. Así empezó a hablar a pequeñas dosis de Mendoza, de su mamá Inés, de cómo limpiaba casas desde chica, de cómo a veces llegaba tan cansada que se dormía sentada, con la ropa todavía puesta, de cómo había aprendido a hacer cuentas antes de cumplir 15 años, de cómo la casa se había quedado en silencio cuando ella murió. No contaba todo, todavía no, pero lo suficiente para que Graciela entendiera que la vida de Renata no había sido fácil mucho antes de Buenos Aires. «Tu mamá era fuerte», dijo una vez la señora. Renata no respondió enseguida. «Sí, pero también estaba cansada». Graciela miró al vacío, como si esa respuesta le tocara algo propio. Las mujeres fuertes siempre terminan siendo las que más cansancio cargan. Renata la miró. No supo si la señora hablaba de ella, de Inés o de todas a la vez. Ese era el tipo de conversaciones que tenían, sin grandes declaraciones, sin melodrama, pero cada una dejaba algo adentro. Una tarde lluviosa, Nicolás llegó antes de lo habitual y encontró a Renata saliendo del ala con el cabello recogido y un cuaderno pequeño en la mano. Se cruzaron en el pasillo. Él frenó un segundo, apenas. «¿Todo bien con mi madre?» «Sí, señor». La respuesta fue automática, casi demasiado. Nicolás la miró de arriba abajo con una atención breve, como quien confirma que todo sigue en su lugar. «Lucinda me dijo que estás haciendo horas extra». Renata sostuvo la mirada. «No, señor. A veces me quedo unos minutos más. No hace falta que lo hagas». Ella no contestó de inmediato. La señora no quiere quedarse sola cuando termina el mareo de la tarde. Nicolás frunció apenas el ceño. «¿Mareo? No es nada grave». Él la observó un segundo más, con esa expresión suya de no saber si la preocupación ajena era real o una exageración. «Si pasa algo, avisás». «Sí», y siguió caminando. Renata lo vio irse y sintió, como tantas otras veces, que Nicolás no estaba viendo la mitad de la casa, ni la mitad de su propia madre, pero tampoco le guardaba resentimiento por eso. Había hombres así, demasiado ocupados para notar lo que no gritaba. Lo que sí empezó a notar fue otra cosa. Graciela nunca hablaba mal de él, ni una palabra. Ni siquiera cuando Renata, sin querer, dejaba escapar una observación sobre la forma en que Nicolás resolvía todo apurado, sin escuchar del todo. «Es así», decía la señora, sin defenderlo y sin atacarlo. «A veces el apuro le gana». «¿Y a usted no le molesta?» Graciela apoyaba la taza sobre el plato con cuidado. «Claro que me molesta, pero ya no estoy en edad de pretender que mi hijo sea otro hombre». Renata bajó la vista, pensando que había una honestidad rara en esa frase. No resignación, honestidad. Y ahí, justamente ahí,
Empezó a crecer el misterio, porque Graciela observaba a Renata con una atención que ya no era casual. Había algo que reconocía, algo que no terminaba de nombrar, y cada vez que estaba a punto de decirlo, se detenía. Renata lo sentía en la forma en que la señora preguntaba por Tomás. Lo sentía cuando le pedía que se sentara un rato más después de limpiar. Lo sentía cuando, sin motivo aparente, le acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja y le decía que descansara un poco, como si supiera exactamente cuánto había cargado antes de entrar en esa casa. Una vez Renata llegó con los ojos un poco rojos. No estaba llorando, apenas irritados, pero Graciela lo notó. ¿Pasó algo? Tomás tuvo un día difícil. ¿Quieres hablar? Renata dudó. Después, sin sentarse todavía, dijo, a veces pienso que lo traje demasiado rápido a crecer. Graciela la escuchó sin interrumpir. Tu hermano no debería estar cargando cosas de adultos. Ya las carga. Pero no solo porque le toque. Renata miró el piso. La frase le quedó dando vueltas. Tomás no estaba allí, pero estaba en todas partes, en sus mensajes, en sus cuentas, en la ansiedad que le venía cuando sonaba el teléfono, en las noches en las que se acostaba sin cenar para poder mandar algo más de plata al mes siguiente, en esa costumbre de no pedir, de no darse permiso para estar mal. Graciela parecía entenderlo sin necesidad de que Renata explicara demasiado. Tal vez porque también había sido una mujer que cargó cosas en silencio. Tal vez porque reconocía a otra mujer agotada cuando la tenía enfrente. Lo cierto es que, poco a poco, Renata empezó a dejar de sentir esa habitación como un trabajo y empezó a sentirla como una pausa extraña dentro de una vida demasiado apretada. Un lugar donde por unas horas no tenía que sostenerse sola del todo. Y eso, por breve que fuera, ya era mucho. Pero la casa no dejaba de tener sus reglas. Lucinda seguía controlando horarios, movimientos, entradas y salidas. Si Renata tardaba más de lo debido en el ala este, ella lo notaba. Si Graciela pedía un té a una hora distinta, Lucinda lo registraba. Y si Nicolás preguntaba algo sobre el estado de su madre, la respuesta siempre era breve, medida, sin abrir espacio a más preguntas. En esa disciplina había una especie de falsa calma. Todo parecía funcionar porque nadie se detenía demasiado a mirar lo que faltaba. Hasta los martes y jueves. Esos días, en cambio, algo se desacomodaba apenas. No lo suficiente como para que alguien armara un escándalo, pero sí lo bastante como para que la casa empezara a comportarse distinto. A veces Renata salía del ala este y se cruzaba con Nicolás en el hall. Él seguía con su mundo de llamadas y decisiones. Ella seguía con su trapo y sus frascos. Pero ya no se miraban como al principio. Él notaba que ella estaba más callada de lo normal. Ella notaba que él iba siempre un paso tarde a todo lo importante. Una tarde, mientras bajaba la escalera con el carro, Renata escuchó a Lucinda decirle a Nicolás que la señora había dormido mejor. ¿Y eso a qué se debe? No lo sé, señor. Quizá a que la está acompañando más gente. Nicolás soltó un ajá distraído. Lucinda hizo una pequeña pausa. La chica nueva le cae bien. ¿La limpiadora? Sí. Bueno, dijo él como si eso cerrara el tema. Mientras haga bien su trabajo. Lucinda no contestó, porque eso era precisamente lo que estaba haciendo, mucho más que su trabajo. Pero Nicolás todavía no lo veía, o no quería verlo. Renata oyó la conversación desde lejos y no se detuvo. No tenía sentido. Lo importante estaba en otra parte, en las manos frías de Graciela cuando le alcanzaba la taza, en el modo en que la señora decía su nombre sin apurarlo, en ese silencio compartido que se estaba volviendo cada vez más valioso. Un jueves, ya casi al final de la tarde, Graciela le pidió a Renata que se quedara un momento después de limpiar. No tengo nada más que hacer, dijo la chica. Eso no te preocupa mucho, ¿no? Renata soltó una sonrisa breve. No tanto como a usted le gustaría. Graciela la miró con una especie de ternura cansada. No, supongo que no. Se hizo silencio. Un silencio cómodo, de esos que no exigen ser llenados. Desde el jardín subía el ruido apagado de unas hojas moviéndose con el viento.
En la habitación la luz estaba bajando poco a poco. «Renata», dijo entonces Graciela. «¿Sí?». La mujer apoyó los dedos en el borde de la manta, sin mirarla de inmediato. «Si algún día te parece que esta casa te pesa demasiado, no te quedes solo por costumbre». Renata levantó la vista. La frase la encontró en un lugar sensible, aunque la señora la hubiese dicho con calma. «No me quedo por costumbre». «Lo sé». Entonces, Graciela la interrumpió con suavidad. «Te lo digo por si alguna vez empezás a sentir que tenés que aguantar algo que no te corresponde». Renata se quedó quieta, porque eso era exactamente lo que venía haciendo desde hacía años. Aguantar lo que no correspondía. Cargar cosas que nadie más quería mirar. No respondió enseguida. Después, con la voz un poco más baja, dijo: «A veces no hay muchas opciones». Graciela la miró como si esa frase no le sorprendiera en absoluto. «Casi nunca hay, pero igual hay una diferencia entre no tener opciones y olvidarse de que una merece algo mejor». Renata bajó la cabeza, no por vergüenza, porque algo en ella estaba tratando de acomodarse. Cuando salió del cuarto, se quedó un instante en el pasillo con el carro vacío. Desde abajo le llegaban voces apagadas, el sonido de la cocina, el timbre de un teléfono. La casa seguía funcionando igual que siempre, pero ya no era igual para ella. Ya no. Y quizá por eso, cuando pasó junto al baño de servicio, se permitió apoyar una mano en la pared un segundo y respirar hondo. No estaba llorando, ni cerca, pero sentía la presión de todo lo que no decía acumulándose en el pecho. Inés, Tomás, Mendoza, la deuda, el viaje, la necesidad de aguantar un día más. Y ahora Graciela, con esa mirada paciente que parecía saber cosas que ella todavía no se animaba a nombrar. Renata no sabía que la historia estaba a punto de cambiar de temperatura. No sabía que lo que Lucinda había empezado a sospechar ya había llegado a oídos de Nicolás de una forma torcida, como le llegaban casi todas las cosas importantes. Tarde, mal y por una versión incompleta. No sabía que la calma de la casa era apenas la superficie. Lo que sí sabía era que cada martes y jueves, al cruzar la puerta del ala este, dejaba de ser una chica que solo limpiaba una habitación, y pasaba a ser la única persona en esa casa que, sin decirlo todavía, estaba empezando a sostener la verdad de otra mujer. Cuando Graciela le dijo a su hijo que ella sabía quién era Renata, Nicolás entendió que el despido de esa mañana era apenas el inicio de algo mucho peor. La frase quedó flotando en el jardín como si el aire se hubiera vuelto más pesado de golpe. Nicolás no respondió enseguida. Seguía con una mano apoyada en el brazo de su madre, todavía con la intención de ayudarla a volver a la casa, de ordenar la situación como ordenaba todo lo demás, rápido, limpio, sin darle demasiadas vueltas. Pero esa vez no pudo. Había algo en la mirada de Graciela que no dejaba espacio para su costumbre de decidir por todos. Renata seguía inmóvil, con la valija al costado y la mochila todavía al hombro. No parecía sorprendida de la misma manera que él. Eso fue lo que más lo descolocó. No era una empleada asustada. No era una chica esperando que alguien la defendiera. Tenía la misma calma de siempre, pero oído Nicolás notó otra cosa detrás. Cansancio, sí, y también una especie de paciencia antigua, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien dijera lo que acababa de decir su madre. Lucinda apareció en la puerta de la cocina con una tensión que no intentaba disimular. No quería meterse, pero no podía dejar de mirar. La empleada que estaba en el hall también había salido hasta la galería. Todo el personal parecía haber entendido al mismo tiempo que algo se había roto en esa casa y que ya no alcanzaba a conseguir caminando como si nada. «Mamá, volvamos adentro», dijo Nicolás, tratando de sonar firme sin sonar agresivo. Graciela giró apenas la cabeza hacia él. No. La respuesta fue breve, sin dramatismo, sin gritos, y por eso mismo le pegó más fuerte. «Estás cansada», insistió Nicolás bajando la voz. «No tenés que estar acá parada. Me cansaría mucho más si siguiera callada». Nicolás la miró, molesto sin saber bien por qué. No estaba acostumbrado a que ella lo frenara en público.
mucho menos frente a una empleada despedida esa misma mañana. No entiendo qué está pasando, dijo. Graciela soltó una risa mínima, sin humor. Ese es el problema, Nicolás. Que no entiendes y aún así decides. La frase le cayó como una cachetada sin mano. Renato bajó apenas un segundo, como si no quisiera ser parte de esa discusión, pero tampoco iba a irse mientras la llamaran de alguna manera desde el centro de la escena. Tenía el cuerpo quieto, los dedos cerrados sobre el asa de la valija. Nicolás se dio cuenta de que no estaba temblando, ni siquiera un poco. Lucinda bajó un escalón del acceso a la cocina, luego se quedó ahí. Tenía la boca apretada. «Señora Graciela, si quiere la llevo arriba», dijo al fin, con esa voz que usaba cuando intentaba conservar el control. «No necesito que me lleves a ningún lado», contestó Graciela. Nicolás miró a Lucinda, después a su madre, después a Renata, y entonces sintió algo incómodo, algo que no estaba preparado para nombrar. No era solo sorpresa, era la intuición de que estaba parado en el lugar equivocado de una historia que no conocía. Graciela dio un paso hacia Renata, después otro, lo hizo despacio, con esfuerzo pero sin duda. Cuando llegó a su lado, levantó una mano y la apoyó sobre la de la muchacha, la que sostenía la valija. «No te vayas todavía», dijo. Renata la miró con un gesto contenido. «Señora, su hijo ya tomó una decisión». Graciela no apartó la mano. Tuvo prisa. «No es lo mismo». Nicolás frunció el ceño. «¿De qué están hablando?» Nadie le respondió. Esa fue la segunda señal de que algo era serio. En su mundo las personas le contestaban siempre. Quizá no con toda la verdad, pero contestaban. En cambio ahora, las dos mujeres lo miraban como si él fuera el último en enterarse de algo que ya era evidente para ellas. Graciela volvió a girarse hacia él. «Tu problema, Nicolás, siempre fue el mismo. Escuchas la mitad, haces tu propia versión y actúas como si ya supieras todo. Lucinda me dijo que Renata había tocado los medicamentos de tu cuarto». Lucinda se enderezó enseguida al oír su nombre. «Yo le dije lo que vi, señor Nicolás». «Lo que viste no fue suficiente», cortó Graciela, y por primera vez la voz le salió más dura. «Nunca lo es cuando estás apurada por tener razón». Lucinda abrió la boca, la cerró. Nicolás la observó por un segundo. Todavía no entendía bien de qué se la acusaba, pero algo empezaba a encajar de la peor manera posible. Había tomado una decisión sobre Renata sin mirar más allá de la versión que le habían servido. «¿Entonces no fue así?», preguntó, esta vez mirando a Renata. Renata alzó la vista hacia él. «No, señor Ferreira, no fue así». No le dio más explicación, no pidió disculpas, no se defendió con vehemencia. Solo dijo eso, como si el resto no estuviera en discusión. Nicolás sintió el impulso de volver a ordenar la escena, de pedir que todos entraran, de llevar a su madre arriba, de terminar con eso y revisar después lo que fuera necesario revisar. Pero Graciela lo cortó antes de que hablara otra vez. «Vamos al comedor», dijo. «¿Para qué? Para que dejes de actuar como si esta casa te perteneciera solo a vos». Nicolás se quedó quieto un segundo. Nadie le había hablado así desde hacía años, mucho menos su madre. Y aún así no encontró una respuesta inmediata. Renata bajó la mirada hacia el sendero de piedra, como si hubiera decidido que lo mejor era no mover una sola cosa más hasta que alguien aclarara el rumbo. Graciela le soltó la mano apenas para volver a apoyar la suya en el antebrazo de Nicolás. «Si vas a hacer esto bien, lo haces ahora», dijo. No había amenaza en la frase, eso era peor. Había una certeza tranquila, casi dura. Entraron los tres a la casa con Lucinda detrás, más pálida que antes. La empleada de la cocina cerró la puerta de vidrio sin hacer ruido, pero el silencio que quedó adentro no era el de siempre. No era orden. Era expectación. En el comedor, Graciela no fue al sillón habitual junto a la ventana. Le pidió a Nicolás que corriera una silla. Se sentó a la mesa principal, la misma donde casi nunca se usaban los lugares de verdad, y señaló con un gesto mínimo a Renata para que hiciera lo mismo. Nicolás se quedó parado un momento, todavía con la sensación de que el día se le estaba yendo de las manos.
Lucinda intentó intervenir. Señora, quizá quiera descansar antes de... Lucinda, dijo Graciela sin levantar la voz, deja de hablar. La mujer cerró la boca de inmediato, no ofendida, no exactamente, más bien derrotada por algo que no había previsto. Nicolás se sentó frente a Renata. Entre ambos había una distancia corta, pero suficiente para que él sintiera que ya no estaba en una conversación de trabajo, sino en algo distinto. Su madre permaneció en el centro, con las manos apoyadas sobre la mesa, como si estuviera sosteniendo un peso antiguo. «Habla», dijo Nicolás, casi sin querer. «Dime qué está pasando». Graciela lo miró sin apuro. «Lo que está pasando es que ayer casi echas de tu casa a la hija de una mujer a la que tu padre le falló». El aire cambió. Nicolás parpadeó una vez. «¿Qué? ¿Lo que escuchaste?» Lucinda bajó los ojos al suelo. Renata no se movió. Nicolás sintió que la frase de su madre había abierto una puerta que él ni siquiera sabía que existía. «No entiendo». «Claro que no entiendes», respondió Graciela, «porque nadie te contó y porque tú tampoco preguntaste nunca lo suficiente». Nicolás apoyó los codos sobre la mesa, pasó una mano por el rostro y se quedó mirando a Renata. «¿Qué tiene que ver mi padre con ella?». Graciela contestó antes que Renata. «Todo». El silencio se hizo más denso. Nicolás volvió a mirar a Renata. Había algo en su perfil, en la forma de sostener la mirada sin desafiarlo, que ya le resultaba extrañamente familiar. Había notado ese parecido antes, aunque no había querido detenerse en él. Ahora le incomodaba de otra manera. «Renata», dijo, «necesito que me expliques». Ella respiró hondo, como si hubiera decidido que ya no había forma de esquivar la conversación. «Mi madre se llamaba Inés Solís». Ese nombre no le dijo nada a Nicolás en el primer segundo. Luego, muy lentamente empezó a hacerle ruido. «Trabajó para Ferreira Logística», continuó Renata, «en Mendoza». La reacción fue mínima, pero real. Nicolás levantó apenas la cabeza. Su madre cerró los ojos un instante, no por sorpresa, sino por memoria. Renata siguió hablando, esta vez con la voz más firme, como quien empuja una puerta pesada que lleva demasiado tiempo cerrada. «Mi mamá empezó limpiando. Después la pusieron en administración porque era ordenada, porque veía problemas antes que otros, porque sabía acomodar papeles y cuentas mejor que varias personas con título. Estuvo varios años ahí. A ella le importaba ese trabajo. Mucho». Nicolás no dijo nada. Lo escuchaba con una atención que ya no era la de un jefe, ni la de un hombre molesto por un malentendido. Era otra cosa, una incomodidad honda, de esas que aparecen cuando el cuerpo entiende antes que la cabeza. Graciela habló entonces con una calma que dolía más que un reproche. «Tu padre la respetaba». Nicolás la miró. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que estoy diciendo es que Rodrigo la valoraba de verdad. No porque fuera amable con todo el mundo, que no lo era, sino porque Inés trabajaba bien, y porque una vez, cuando en la sede de Mendoza hubo un problema serio con unos registros, fue ella la única que se dio cuenta antes de que explotara todo». Renata bajó los ojos hacia sus propias manos, pero no se calló. Lo que estaba haciendo ya no parecía una defensa personal. Se sentía más bien como una deuda que por fin encontraba voz. «Mi mamá evitó que a la empresa le pasara algo grande», dijo. «Eso me lo contó ella. No me contaba todo, pero eso sí, decía que Rodrigo la había escuchado cuando nadie más lo hizo». Nicolás se apoyó en el respaldo de la silla. Ya no estaba cómodo. «¿Y después?». Renata dudó apenas. «Después vinieron los problemas de mi mamá. Se enfermó. Necesitó tratamiento. Y tu padre, según ella, le ayudó con eso». Nicolás miró a su madre de inmediato. «¿Vos sabías esto?». «Sí», dijo Graciela. Desde hace años». La respuesta fue tan simple que le irritó más. «¿Y nunca me dijiste nada?». «Porque cuando murió tu padre ya estabas hundido en el trabajo, Nicolás. Y porque yo tampoco tenía cerrada la historia completa. Pensé que algún día encontraría el momento». «¿El momento para qué?». Graciela lo sostuvo con la mirada. «Para decirte que la familia Solís no apareció en esta casa por casualidad». Hubo un silencio largo.
de esos que no se llenan con una frase cualquiera. Lucinda seguía al lado de la puerta, quieta, con las manos unidas delante del cuerpo. Nicolás notó que no sabía si irse o quedarse. En otra circunstancia la habría mandado a retirarse, pero esa vez no podía mover nada sin romper algo más. Renata habló de nuevo, ahora más despacio. Cuando mi mamá mejoró, siguió trabajando un tiempo. Después la sede de Mendoza cerró, sin aviso real. Les dieron una versión general a todos, pero ella esperaba otra cosa. Esperaba que Rodrigo al menos la llamara, que le dijera la verdad en la cara. Graciela bajó la vista. Él quiso hacerlo bien, dijo, pero no lo hizo. Renata asintió una sola vez. Mi mamá se sintió traicionada. Nicolás apretó los labios. Esa palabra le cayó como una piedra en el centro del pecho. Traicionada. No sonaba exagerada, sonaba precisa. La empresa cerró por una decisión de negocio, dijo él, todavía intentando agarrarse a algo racional. No fue personal. Renata lo miró entonces por primera vez con una dureza tranquila. ¿Para usted? Quizá no. Para ella sí. Nicolás quiso responder, pero no encontró una versión de esa frase que no lo dejara peor. Graciela se inclinó un poco hacia adelante. Rodrigo le falló, dijo. Y luego decidió esconderse detrás de lo profesional, como si eso limpiara la forma en que manejó la situación. Yo no sabía nada de esto. Esa es exactamente la razón por la que estamos aquí, contestó ella. Porque no sabías, y porque cuando no sabes, repites. Nicolás sintió el golpe, no por el tono, por la verdad. Renata seguía sentada frente a él, con la espalda recta, los hombros quietos, la expresión cerrada por fuera y agotada por dentro. No había venido a esa casa a buscar una escena. No parecía interesada en humillarlo. Eso lo hizo sentirse peor. ¿Qué edad tenías cuando pasó todo eso?, preguntó él, ya más bajo. 12, dijo Renata. Mi hermano era un bebé. Mi mamá quedó sola con todo. Graciela intervino sin dejar que el hilo se cortara, y a pesar de eso siguió trabajando, siguió sosteniendo la casa y siguió cuidando a sus hijos. Tu padre lo supo. Sabía quién era Inés. Sabía que le debía mucho más que un trato correcto. Nicolás tragó saliva. ¿Y por qué no me buscó a mí? Renata soltó una respiración breve, casi incrédula. Porque yo era una nena, ¿a quién iba a buscar? La pregunta no era agresiva. Era peor. Era honesta. Nicolás apartó la vista un segundo. Se dio cuenta de que estaba empezando a entender algo que no quería entender. El despido de esa mañana no había sido un error aislado. Era la continuación de una ceguera heredada. Una forma de actuar que venía de antes, de mucho antes. Entonces, ¿por eso entraste a trabajar acá?, preguntó. No vine por eso, respondió Renata. Vine porque necesitaba trabajo, porque Tomás necesitaba tratamiento, porque mi madre ya había muerto y no me quedaba otra cosa más que resolver. Pero sabías el apellido. Lo vi cuando ya estaba dentro, no antes. Graciela lo confirmó con un leve movimiento de cabeza. Cuando supe que era hija de Inés, entendí por qué me resultaba tan familiar. No era solo parecido físico, era esa manera de sostener el cansancio sin pedir permiso. Nicolás se pasó la mano por la nuca. El comedor parecía demasiado chico para todo lo que estaba ocurriendo ahí adentro. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó a Renata. Ella sostuvo su mirada. Porque no sabía si usted iba a escucharme. ¿Y por qué no vine a esta casa a cobrar una historia vieja? Vine a limpiar, a trabajar, a seguir adelante. La respuesta lo dejó callado. Lucinda, que no había dicho una palabra en varios minutos, habló por fin con voz tensa. Yo le dije al señor Nicolás lo que vi, pero no sabía de todo esto. Nicolás la miró sin dureza. No ahora, lo sé, pero la disculpa no le servía de mucho. Había tomado una decisión injusta y eso ya no se podía deshacer con una sola conversación. Graciela lo miró con cansancio, casi con lástima. Tu problema, hijo, es que cuando crees tener una versión, te aferras a ella como si fuera una verdad. Nicolás bajó la cabeza un momento, no porque quisiera evitarla, porque necesitaba ordenar lo que estaba sintiendo. Vergüenza, primero, luego rabia contra sí mismo, y debajo de eso, una incomodidad más rara.
la certeza de que su familia le había ocultado algo importante durante años. ¿Qué pasó exactamente con mi padre y tu madre?, preguntó al fin, mirando a Renata otra vez. Renata tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su voz bajó un tono. No sé todo. Sé lo que mi mamá me contó. Sé que ella confiaba en él. Sé que él la trató con respeto. Sé que cuando cerraron Mendoza, ella sintió que la dejaron sola. Y sé que después ya no quiso volver a saber nada de ustedes. La palabra ustedes quedó suspendida entre los tres como una acusación silenciosa. Nicolás sintió el golpe completo ahí. No era solo un padre que había cometido un error. Era una familia entera arrastrando un silencio demasiado largo. Graciela se levantó despacio y fue hasta la ventana. Desde allí miró el jardín un momento. Luego volvió la vista hacia su hijo. «No la despediste por lo de los medicamentos», dijo. «La despediste porque no preguntaste lo suficiente antes de decidir. Y porque una parte de ti sigue creyendo que la prisa es una forma de autoridad». Nicolás no contestó, porque era verdad. Renata aflojó apenas los dedos sobre el borde de la silla. Seguía sin mostrar demasiado, pero ahora había algo más en su rostro. No alivio, no todavía. Más bien la sensación de haber sacado una pieza demasiado pesada del lugar donde estuvo enterrada años. «Yo no quería que esto terminara así», dijo Nicolás, y sonó sincero incluso para él. Renata lo miró sin suavidad, pero tampoco con crueldad. «Yo tampoco». Hubo otro silencio. En la mesa quedó claro que ya no estaban hablando solo de un puesto de limpieza, ni de una acusación más hecha, ni de una tensión entre empleador y empleada. Había algo más grande debajo. Una historia vieja, una herida familiar, una deuda que no había sido nombrada pero seguía viva. Graciela volvió a sentarse. «Renata», dijo. Ella alzó la vista. «No estás aquí por casualidad». Nicolás giró despacio hacia su madre. «¿Qué significa eso?». Graciela no lo miró a él. Siguió mirando a Renata. «Significa que tu madre conoció a esta familia de verdad. Y que lo que pasó con ella no terminó cuando cerraron Mendoza, solo quedó guardado. Mal guardado». Nicolás sintió que el aire le faltaba por un segundo. Renata mantuvo los ojos en la mesa. «Mi mamá no habló de ustedes durante años», dijo al fin, solo al final. «Cuando yo ya estaba buscando trabajo en Buenos Aires y ella ya sabía que no iba a quedarse mucho más. Me dijo que si alguna vez veía ese apellido, no me fuera corriendo solo por rabia. Me dijo que primero mirara quién estaba delante de mí». Nicolás levantó la cabeza muy despacio. «¿Y por qué te dijo eso?». Renata se quedó callada un segundo más de lo necesario. Luego respondió con una voz baja, exacta. «Porque mi madre sabía que ustedes no eran solo el apellido del hombre que la había decepcionado. También eran la familia que podía hacer algo distinto». Esa frase no lo calmó, lo desarmó. Y fue entonces, recién entonces, cuando Nicolás entendió que lo que había empezado con un despido injusto no era el problema principal. Era apenas la puerta de entrada a una verdad que llevaba años esperándolo, escondida en la vida de una mujer que él había subestimado desde el primer día. Renata no estaba allí por casualidad. Era la hija de una mujer a la que esa familia le falló. La foto en el cajón no solo le mostró a Nicolás una desconocida, le mostró la deuda que su familia había escondido durante años. La sostuvo entre los dedos como si de pronto pesara más de lo que una simple hoja podía pesar. La mujer de la imagen era joven. Tenía el cabello oscuro recogido detrás de las orejas y una forma de mirar al frente que a Nicolás le resultó incómodamente familiar. No era un parecido exacto, pero había algo en la postura, en la manera de quedarse quieta sin parecer sumisa, que le hizo pensar en Renata de inmediato. Ella seguía de pie del otro lado del escritorio, sin apurarlo, pero sin regalarle una sola señal de paciencia extra. Nicolás entendió que no le iba a pedir que le devolviera la foto hasta que él la hubiera mirado de verdad. «Es mi madre», dijo Renata, antes de que él preguntara. Nicolás levantó la vista. «¿Tu madre?». «Inés Solís». El nombre le hizo ruido, aunque todavía no lo ubicaba del todo.
Había una parte de su memoria que empezaba a abrirse paso con torpeza, como una puerta vieja que se resiste. Trabajó en Mendoza, agregó ella, primero limpiando, después en administración. Le gustaba ordenar cosas. Decía que los papeles también cuentan la verdad, si los sabes mirar. Nicolás seguía con la foto en la mano. Ya no la observaba solo como una imagen, la observaba como una prueba de algo que no había querido ver en todos esos años. Yo conocí a tu madre, dijo al fin con cautela. Renata no se sorprendió. Lo sé. Eso, por alguna razón, lo descolocó más que si hubiera fingido ignorarlo. ¿Cómo lo sabes? Porque mi mamá me habló de ustedes antes de morir. No mucho. Nunca fue una mujer que se quedara dando vueltas sobre lo que ya dolía. Pero hubo cosas que no pudo dejar guardadas. Nicolás dejó la foto sobre el escritorio con cuidado. Sintió un impulso absurdo de justificarse, de explicar que él no era su padre, que las cosas de entonces no podían medirse igual que las de ahora. Pero no dijo nada, no todavía. Graciela, sentada en una de las sillas del comedor con una taza de té entre las manos, intervino sin levantar demasiado la voz. Tu padre la respetaba. Nicolás giró la cabeza hacia ella. Mamá, no me hables como si fuera una niña. Nicolás, estoy diciendo lo que vi. Rodrigo valoraba a Inés. Le reconocía el trabajo, la inteligencia, la forma en que detectaba errores que otros pasaban por alto. Renata bajó apenas la mirada, no por vergüenza sino por una costumbre más vieja, la de no ocupar demasiado espacio cuando los adultos discutían algo que venía de antes. Mi madre nunca me contó todo, dijo ella, pero sí me contó que una vez advirtió un problema grave en Mendoza. Un desorden en registros, movimientos raros, cuentas que no cerraban. Nadie la escuchó al principio. Tu padre sí. Nicolás permaneció inmóvil. Ya no estaba frente a una empleada despedida. Estaba frente a una historia que había pasado por su casa con otro nombre, con otra cara, y que él no había sabido reconocer. ¿Qué problema?, preguntó. Una maniobra que podía haber terminado muy mal para la empresa, dijo Renata. Mi mamá lo vio antes que nadie y fue directamente con Rodrigo. Arriesgó su puesto para decirle la verdad. Graciela asintió con una tristeza contenida, y él lo tomó en serio. Gracias a eso pudo corregirse a tiempo. Nicolás inspiró despacio. Por primera vez en esa conversación, la palabra empresa no sonó como algo frío. Sonó como una cosa viva que en algún momento había dependido de personas que nadie en la familia había sabido agradecer del todo. ¿Y después?, preguntó. Renata tardó un segundo en contestar. Después mi mamá se enfermó. El silencio que siguió fue corto pero denso. Necesitaba tratamiento, continuó ella. Estudios, medicación, controles. ¿Y Rodrigo ayudó? Nicolás frunció apenas el ceño. ¿Cómo ayudó? Haciendo que la empresa se hiciera cargo del tratamiento completo, dijo Renata, sin descontarle el sueldo, sin humillarla, sin convertirlo en un favor que después hubiera que pagar con obediencia. La frase quedó flotando entre los tres. Nicolás se apoyó con ambas manos en el borde del escritorio. Había vergüenza en su cara, aunque intentaba sostenerla con esa expresión de control que le salía de forma automática. Yo no sabía nada de eso. Ahora sí, no sonó acusatorio, sonó peor, sonó definitivo. Renata tomó aire y Nicolás notó que en ella no había una sola gota de teatralidad. Si estaba ahí hablando, no era para hacer una escena ni para ganar una discusión. Era porque ya no podía seguir cargando sola con eso. Mi mamá trabajó varios años más en Mendoza, dijo. Cuando mejoró un poco, siguió. Le gustaba la empresa. Le gustaba sentirse útil, tener su espacio, saber que alguien confiaba en lo que hacía. Nicolás miró la foto otra vez. La mujer sonreía apenas, una sonrisa pequeña, casi reservada. No parecía una desconocida. Parecía alguien que había tenido una vida antes de que el dolor la reordenara todo. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó en voz baja. Renata levantó la vista. Cerraron la sede. Nicolás no reaccionó de inmediato. Fue una decisión de negocios, dijo él, ya con el tono de quien intenta sostener una pared que se está agrietando. No fue personal.
Renata no alzó la voz, no lo necesitó. Para usted no, para ella sí. Esa respuesta lo dejó callado, porque no era un ataque, era una verdad simple. Graciela apoyó la taza sobre la mesa con una lentitud medida. Rodrigo cometió un error, dijo. No en la decisión económica, en la forma. No le habló a tiempo, no le dio la cara, no manejó esa salida como debía. Ella se sintió traicionada y tenía motivos para sentirse así. Nicolás apretó la mandíbula. ¿Y por eso jamás volvió a saber de ustedes? No volvió a saber de ustedes porque no quiso, corrigió Renata. Mi madre entendió el mensaje y después decidió cerrar esa puerta. Nicolás se pasó una mano por el pelo, desordenándolo apenas. No era el tipo de gesto que hiciera frente a otros, pero en ese momento no podía cuidarse demasiado. Entonces por eso viniste a Buenos Aires, dijo. Por eso aceptaste este trabajo. Renata negó apenas. No, vine porque necesitaba trabajar, porque mi hermano necesitaba tratamiento, porque en Mendoza ya no quedaba nada que pudiera sostenerme. Lo de su apellido me lo encontré después. ¿Cuándo? El primer día que vi los papeles del contrato. Nicolás bajó la mirada hacia el escritorio. El nombre Ferreira impreso en una hoja era una cosa distinta visto desde afuera. Para él había sido siempre casa, empresa, herencia, rutina. Para ella había sido una puerta abierta hacia un pasado que no había pedido. Y no dijiste nada. ¿Qué quería que dijera?, preguntó Renata. ¿Que mi madre había trabajado para ustedes? ¿Que había sido importante para la empresa? ¿Que yo necesitaba ese sueldo aunque me diera bronca ver el nombre? Nada de eso iba a cambiar el hecho de que estaba ahí porque lo necesitaba. Nicolás la miró con más atención. Había algo en su manera de hablar que lo obligaba a escuchar sin interrumpir. No se defendía desde la emoción, sino desde la precisión. Eso la hacía más difícil de mover. ¿Cuánto tiempo tenías pensado quedarte?, preguntó. El que fuera necesario. ¿Y si yo no me hubiera dado cuenta de nada? Entonces hoy me habría ido, como me fui otras veces en la vida, cuando entendí que no había mucho que esperar. Graciela alzó la vista hacia su hijo, con una expresión que le resultó pesada de sostener. No es una chica que pida permiso para existir, dijo ella. Nicolás soltó una exhalación breve por la nariz. No era risa, tampoco desprecio. Más bien una señal de que algo en él estaba cediendo. Lo noto, murmuró. Renata no cambió la expresión. Seguía firme, quieta, con una dignidad que no necesitaba adornos. Y también lo noté yo a usted, contestó. El martes me despidió sin escucharme, sin preguntarme nada. Repitió lo que le dijeron y decidió enseguida. Eso no fue un malentendido, señor Ferreira. Fue una forma de pensar que alguien como yo siempre tiene que justificarse. Nicolás recibió el golpe sin moverse. Esta vez no intentó cortar la frase ni corregirla con una explicación. Tenés razón, dijo al fin. Renata frunció apenas el ceño, sorprendida más por la facilidad con que él lo admitía que por la admisión en sí. No me sirve que lo diga. Me sirve que no vuelva a hacerlo. Nicolás sostuvo su mirada. En otro momento habría contestado con algo más elegante, más diplomático, pero no quería sonar correcto, quería sonar verdadero. No debería haber pasado, dijo, y lo que pasó esta mañana fue mi responsabilidad. Fue también la de Lucinda. Graciela giró apenas la cabeza. Lucinda vio una parte y la convirtió en verdad completa. Está acostumbrada a defender la casa, pero no siempre distingue lo que protege de lo que lastima. Nicolás pensó en responderle, pero algo de lo que había dicho, Renata seguía rondándole por dentro. Su mundo, el de él, siempre había funcionado con una lógica bastante simple. Si algo estaba desordenado, se corrigía. Si algo fallaba, se reemplazaba. Si alguien no servía, se apartaba. Nunca había tenido que cuestionar de fondo si esa rapidez también podía hacer daño. Ahora sí. Quiero ofrecerte algo, dijo de pronto. Renata levantó la mirada. Alerta, depende de qué sea, un trabajo real. Ella no contestó enseguida. Nicolás continuó, midiendo cada palabra. No en limpieza, no como favor. En el área administrativa de la empresa. Con tareas concretas, horario,
sueldo formal, responsabilidades reales. Si aceptás, vas a estar bajo las mismas reglas que cualquiera. Y si no rendís, también te lo van a decir. Renata lo observó un momento, como si quisiera comprobar si hablaba en serio o si estaba intentando compensar algo con una salida cómoda. ¿Eso es una oferta o una manera elegante de sacarse de encima la culpa? La pregunta le cayó directo. Nicolás no apartó la vista. Las dos cosas empezaron juntas. No te voy a mentir, pero quiero que lo que siga no dependa de la culpa, quiero que dependa de que puedas hacerlo. Graciela bajó lentamente la taza. Eso ya suena mejor. Renata soltó un aire corto, casi incrédulo. ¿Y qué se supone que haría yo en un área administrativa? Organizar procesos, revisar registros, detectar errores, proponer mejoras. Lo que ya haces de manera natural, pero en un lugar donde eso se valore. Ella cruzó los brazos, pensativa. Yo no tengo título universitario. Terminaste la secundaria con buen promedio, dijo Nicolás, recordándolo por el expediente que Lucinda había dejado sobre una mesa en días anteriores y que él había hojeado con vergüenza tardía. Y empezaste administración en Mendoza. Renata sostuvo la mandíbula firme. La dejé, porque tuviste que cuidar a tu hermano. Sí, eso no te vuelve menos capaz. Renata bajó la vista un segundo. Era apenas un gesto, pero Nicolás vio que algo en ella se cerraba y se abría al mismo tiempo. La oferta le importaba, pero no quería que pareciera lástima. No quería que le dieran una salida para sentirse buena gente. Y Nicolás lo entendió tarde, pero lo entendió. No te estoy ofreciendo caridad, dijo. Te estoy ofreciendo una oportunidad que te ganaste que por cómo trabajaste acá. Renata lo miró fijo. ¿Y Tomás? La pregunta salió sin rodeos. Nicolás no se hizo el distraído. La empresa puede cubrir el tratamiento por obra social, los análisis, la medicación, lo que corresponda. También podría gestionarse una consulta con un especialista mejor para revisar el esquema actual. Renata no se movió. No quiero que eso sea un regalo con condiciones escondidas. No lo va a hacer. Quiero verlo por escrito. Nicolás asintió de inmediato. Lo vas a tener. Y quiero saber cuál sería mi salario, también por escrito. Y no quiero que Lucinda siga tratando de decidir por mí como si yo fuera parte del mobiliario. Graciela soltó, por primera vez en un rato, una especie de sonrisa cansada. Eso me parece razonable. Nicolás también la miró apenas. Lucinda va a tener que entenderlo. No me alcanza con que lo entienda, dijo Renata. Quiero que me respete, no que me tolere. Nicolás bajó la vista un segundo. Esa frase le quedó resonando. Respetar no era lo mismo que tolerar, y en la casa de Palermo, durante años, muchas personas habían sido toleradas sin ser vistas. De acuerdo, dijo. Renata siguió sin aflojar. Y si acepto, quiero quedarme porque sirve lo que hago, no porque ustedes necesiten sentirse mejor. Graciela se inclinó un poco hacia adelante, con interés genuino. Eso también me parece razonable. Nicolás apoyó los codos sobre el escritorio. Te lo repito, no necesito que lo hagas por nosotros. Lo necesito porque creo que podés hacerlo y porque, sinceramente, sería una estupidez no aprovecharlo. Renata lo estudió un momento. Quizá buscaba rastros de mentira, de conveniencia, de ese impulso de arreglarlo todo en una sola escena. Pero no encontró nada claro. Entonces cambió de tema, aunque no del todo. Tomás necesita un medicamento nuevo, dijo. Nicolás levantó la mirada. ¿Nuevo cómo? El médico quiere ajustar el tratamiento. Dice que el anterior ya no está alcanzando. Pero ese medicamento es más caro y todavía no lo cubren. Hay una autorización que puede tardar semanas. Mi hermano no tiene semanas. Nicolás se quedó quieto. ¿Cuánto cuesta? Renata negó apenas con la cabeza. No te voy a dar una cifra para que sientas que tenés que arreglarlo de inmediato. No es por eso. Lo sé, pero igual no quiero. Mi hermano no es una excusa para que me tengas lástima. Nicolás respiró hondo. El orgullo de ella estaba muy lejos de la soberbia. Era otra cosa, era supervivencia. No te estoy ofreciendo lástima, dijo él. Te estoy preguntando porque si el tratamiento está en riesgo, quiero saberlo.
Renata lo miró con cansancio. Eso también lo tendrías que haber preguntado antes de asumir cosas sobre mí. La frase fue seca, pero no cruel. Nicolás la aceptó. Sí. Graciela observó a los dos sin intervenir. Tenía esa clase de cicio que no era pasivo. Era un modo de sostener la conversación hasta que las partes terminaran de decir lo que realmente les importaba. Renata se apoyó por fin contra el respaldo de la silla. No vine a esta casa a pedir que arreglen mi vida, dijo, ni la mía ni la de Tomás. Vine porque necesitaba trabajar y porque no tenía otra puerta. Lo sé, respondió Nicolás. ¿De verdad lo sabes? Él tardó un segundo en contestar. No del todo, pero quiero aprender. Ella bajó la mirada hacia la foto, que seguía sobre el escritorio. Mi madre tampoco confiaba rápido, dijo después de un momento. Decía que la confianza no se entrega completa la primera vez. Se prueba. Nicolás dejó escapar una sonrisa mínima, casi involuntaria. Parece una mujer sabia. Lo era. El silencio que vino después ya no fue hostil. Era otra cosa. Una pausa incómoda, sí, pero no cerrada. Como si la conversación hubiera empezado a moverse del daño a la posibilidad. Graciela se levantó al fin y caminó despacio hacia el ventanal. La verdad es simple, dijo, sin volverse. Tu padre le debía a Inés una forma más limpia de terminar las cosas. No la tuvo. Vos no podés cambiar eso, pero sí podés decidir qué haces ahora con lo que quedó. Nicolás se quedó mirando el perfil de su madre. Había algo nuevo en ella también, algo que parecía más liviano desde que el secreto había dejado de ser secreto. ¿Y vos crees que puedo hacerlo bien?, preguntó él sin apartar la vista de Renata. Graciela tardó apenas un instante. Creo que si por una vez dejas de correr de la solución más rápida, quizás sí. Renata no dijo nada, pero esa vez no bajó la cabeza. Nicolás abrió el cajón de arriba del escritorio, sacó un bloc de notas y escribió varias cosas. Puesto, sueldo, cobertura médica, horario, revisión con recursos humanos. Luego arrancó una hoja y la puso sobre la mesa. Esto es lo que voy a formalizar, dijo. Sin cambios ocultos, sin letra chica. Renata tomó la hoja, leyó rápido y volvió a dejarla sobre la mesa. Falta una cosa. ¿Cuál? Que no me vuelva a despedir por una suposición. La frase no era un reproche cualquiera, era una línea que él debía entender de verdad. Nicolás asintió despacio. No va a pasar. Ella no respondió enseguida. Guardó la hoja en la carpeta que llevaba consigo desde la mañana, la misma con la que había terminado llegando al comedor después del jardín. Necesito pensarlo, dijo al fin. Pénsalo. No me apures. No lo hago. Renata sostuvo su mirada un momento más. Nicolás vio ahí algo que no era duda completa, pero tampoco confianza. Era la frontera exacta donde las personas como ella viven cuando aprendieron que aceptar ayuda también puede salir caro. Si acepto, dijo, midiendo cada palabra, va a ser porque me conviene, porque puedo hacer el trabajo y porque Tomás lo necesita. No porque quiera agradecerte nada. Está bien, respondió él. No necesito que me agradezcas. Y quiero dejar claro algo más. Decime, si esta oferta es una forma de limpiar la conciencia de tu familia, entonces no me interesa. Nicolás sostuvo el impacto con la cara seria. Sabía que eso era parte del acuerdo, aunque no pudiera decirlo de una manera más bonita. No te voy a mentir, dijo. Hay culpa en todo esto, pero si me quedara solo con culpa, no te estaría ofreciendo nada. Me estaría escondiendo. Renata lo observó. Por primera vez desde que entró a esa habitación, pareció dudar de verdad. No de la oferta, de la posibilidad de que, detrás de ella, hubiera algo menos podrido de lo que esperaba encontrar. Graciela volvió a hablar, suave, casi como si cerrara una puerta con cuidado. Renata, nadie te está pidiendo que confíes ciegamente, solo que no rechaces de antemano algo que puede servirte. Ella se quedó callada. Nicolás también. El comedor, el jardín, la casa entera parecía estar esperando una respuesta que no era solo laboral. Era más grande. Era una forma de decir si la historia se iba a repetir o si por una vez alguien iba a hacer algo distinto. Renata se puso de pie despacio.
Apoyó la mano en el respaldo de la silla, mirando todavía la hoja que Nicolás había dejado sobre la mesa. «Mañana te digo», dijo. Nicolás asintió. «Mañana». Ella recogió la carpeta, dio un paso hacia la puerta y se detuvo. «Sí, acepto», repitió, sin girarse todavía. «Quiero empezar de cero». Nicolás la miró con atención. «¿Qué significa eso para vos?» Renata respiró hondo y por fin se dio vuelta. «Que no quiero que me sigan viendo como la chica que limpia, ni como la hija de Inés, ni como un problema viejo que apareció de nuevo. Quiero que me vean por lo que hago ahora». La frase se quedó en el aire con una claridad incómoda. Nicolás entendió que no estaba pidiendo un gesto bonito. Estaba pidiendo identidad, lugar, respeto, algo que no se arreglaba con una firma sola. «Eso es exactamente lo que voy a intentar darte», dijo. Renata no sonrió, pero su expresión aflojó apenas. «Intentar no alcanza siempre, lo sé». Ella sostuvo esa respuesta un segundo, como si sopesara si le creía o no. Después salió del comedor. Graciela se quedó unos segundos más en silencio, mirando a Nicolás desde la distancia corta que solo existe dentro de una casa cuando ya se dijo demasiado. «No la pierdas», dijo. Nicolás levantó la vista hacia su madre. «No pienso hacerlo, no dije eso». Él entendió al instante. No hablaba de perderla como empleada. Hablaba de perder la única oportunidad real que esa familia todavía tenía para reparar algo que llevaban demasiado tiempo arrastrando. Nicolás miró la hoja sobre la mesa, luego la foto de Inés, todavía abierta junto al borde del escritorio. Pensó en la mujer de la imagen, en la forma en que su sonrisa apenas contenida parecía desafiar los años. Pensó en Renata, en la manera en que había dicho «mañana te digo», como si incluso aceptar una ayuda legítima tuviera que pasar antes por el filtro del miedo. Y por primera vez desde que comenzó todo, entendió que el verdadero problema no era convencerla. Era demostrarle, con hechos y no con discursos, que esta vez la oferta no escondía otra traición. Cuando Renata cruzó el pasillo de salida, llevaba la carpeta apretada contra el pecho y una decisión todavía sin terminar de tomar. Aceptar el trabajo podía cambiarle la vida. También podía romperle algo si volvía a confiar demasiado pronto. Y Nicolás, al verla irse, supo que el cambio real apenas estaba empezando. Lo que empezó con un despido injusto, terminó convirtiéndose en la oportunidad que nadie en esa casa se atrevió a imaginar. La primera vez que Renata cruzó la puerta del edificio de Ferreira Logística como empleada del área administrativa, ya no llevaba la mochila con ropa de recambio ni la valija pequeña que había arrastrado por la vereda de Palermo aquella tarde. Llevaba una carpeta azul, un cuaderno, el celular cargado y una credencial que todavía le resultaba rara colgándole del cuello. No sonrió al entrar. Tampoco hizo esa cara de estar agradecida por estar ahí. Simplemente miró el cartel, saludó al guardia con un gesto corto y siguió derecho al ascensor, como si esa oficina también le perteneciera un poco desde antes. Bautista, el jefe del área, la estaba esperando en el piso 11. Era un hombre seco, de pocas palabras, de esos que no pierden tiempo intentando caer bien. La observó apenas Renata salió del ascensor y le señaló una silla frente a su escritorio. «Acá no importa de dónde venís», le dijo, sin rodeos. «Importa lo que haces». Renata asintió. «Me parece bien». Bautista abrió una carpeta con su nombre, revisó el plan de tareas y se la alcanzó. Ella leyó en silencio, no preguntó nada al principio. Lo volvió a leer, como si estuviera midiendo no solo el contenido sino la lógica detrás de cada punto. «Hay dos cosas que están mal ordenadas», dijo al fin. Bautista levantó una ceja. «¿Ya?» «Sí. La secuencia de actualización de proveedores y el criterio para archivar incidencias. Si se hace así, se duplica trabajo en el segundo control». Él la miró un segundo más de la cuenta. «¿Cómo lo viste tan rápido?» Renata apoyó la carpeta sobre la mesa. «Porque lo mismo pasaba en la casa donde trabajaba antes. Si una persona limpia, ordena o registra todos los días, empieza a notar enseguida dónde se pierde tiempo». Bautista no respondió.
Solo tomó nota mental de eso, que en su idioma significaba que la estaba escuchando de verdad. Durante las primeras semanas, Renata no intentó imponerse. Hizo algo mucho más difícil. Trabajó bien sin pedir que le aplaudieran por eso. Llegaba antes, revisaba los registros, corregía errores sin humillar a nadie y preguntaba cuando hacía falta. No hablaba por hablar, no llenaba el aire, y ese silencio suyo, lejos de ser timidez, le daba un peso especial a cada observación. A los pocos días, detectó que había inconsistencias en la facturación de 3 proveedores distintos. No eran errores enormes, pero sí suficientes para que la empresa perdiera dinero sin notarlo de inmediato. Marcó todo en una hoja, agregó un resumen y dejó una sugerencia clara sobre qué contratos renegociar y cuáles directamente revisar desde cero. Bautista leyó el informe de pie, como si no quisiera sentarse antes de terminar. «Esto está muy bien», dijo al final. Renata apenas levantó la vista. «Está completo. No es lo mismo». Él soltó una risa breve por la nariz. «No, no es lo mismo». Entonces la miró con más atención, no ya como a una recién llegada, sino como a alguien que tal vez entendía más de lo que el puesto decía en papel. En la casa de Palermo, mientras tanto, la vida también empezaba a acomodarse de otra manera. No de golpe, no como en las películas, donde una confesión cambia todo en un día. Acá el cambio fue lento, más humano, más torpe también. Lucinda seguía siendo Lucinda, seca, meticulosa, acostumbrada a que todo pasara por sus manos antes de llegar a los demás. Pero algo en ella había cedido. No por ternura repentina ni por arrepentimiento dramático, sino porque ya no podía seguir sosteniendo la misma versión de las cosas. Había visto demasiado, había acusado demasiado rápido, y ahora le tocaba convivir con eso. Una mañana, Renata volvió a la casa solo para retirar unos papeles que había olvidado. Lucinda la cruzó en el pasillo del servicio y se quedó quieta, como si todavía no supiera cuál era la manera correcta de hablarle. «El armario de limpieza quedó mejor desde que lo reorganicé», dijo al fin. Renata la miró con calma. «Me dijeron». Lucinda tragó saliva incómoda. «Lo hice como vos lo habías dejado pensado». «Me alegra que haya servido». No hubo abrazo. No hubo disculpa extensa. Pero Lucinda bajó apenas la cabeza, y para ella eso ya era casi una rendición. Graciela, en cambio, parecía haber recuperado algo que la enfermedad le había ido robando en cuotas pequeñas. Estaba más presente, más despierta, más dueña de sus silencios. Seguía cansándose, claro, y había días en los que el cuerpo le pesaba demasiado, pero ya no se la veía encerrada en esa tristeza inmóvil que la había acompañado durante tanto tiempo. Los martes y jueves, Renata seguía yendo al ala este, ya no como empleada, ya no con el carro de limpieza, sino como alguien que entraba por la puerta de costado y se sentaba a tomar té con la mujer que un día la había mirado como si la reconociera antes que nadie. Graciela solía preguntarle primero por Tomás. «¿Cómo amaneció hoy?» «Mejor. El tratamiento nuevo le está haciendo bien. ¿Y vos?» Renata siempre tardaba un poco más en responder esa. «Estoy cansada, pero bien». Graciela nunca la presionaba, solo la miraba con esa calma de mujer vieja que ya no necesita que le mientan para sentirse en paz. Tomás, por su parte, empezaba por fin a estabilizarse. El nuevo medicamento no fue una solución mágica, pero sí una diferencia enorme. Los días malos seguían existiendo, solo que ya no arrasaban con todo. Empezó a comer mejor, a dormir mejor, a estudiar sin quedarse sin aire a mitad de una página. Había tardes en las que Renata volvía al departamento y lo encontraba sentado en la mesa con los apuntes abiertos. El pelo desordenado y esa expresión suya de chico inteligente que está peleando con algo serio y no quiere que nadie le tenga pena. Una noche Renata lo vio acomodar sus cosas con más energía de la habitual. «¿Qué haces?» «Ordeno esto. Si empiezo la semana así, capaz no siento que todo me queda encima». Renata se apoyó contra la pared. «Eso suena bastante sensato». Tomás levantó la vista. «No te acostumbres, igual sigo siendo más listo que vos». Ella sonrió apenas.
Eso habría que discutirlo. Él no respondió, pero la miró con gratitud. Una de esas miradas que los hermanos no dicen en voz alta porque les da vergüenza ponerse blandos, aunque en el fondo sepan que se están sosteniendo mutuamente desde hace años. El departamento de Renata también había cambiado. No de lujo, no de tamaño, no de apariencia. Seguía siendo pequeño, con una ventana que daba a un pulmón de manzana y una cocina donde apenas entraban 2 personas al mismo tiempo. Pero ahora había más luz. O quizá era que ella ya no llegaba cada noche con el cuerpo vencido y la cabeza llena de ruido. En la pared, junto a la foto de Tomás con el helado derritiéndose en la barbilla, había puesto otra imagen de Inés. Esta vez no era la foto joven que había aparecido entre papeles viejos, sino una más reciente, de cuando ya estaba enferma pero seguía mirando a la cámara con esa expresión firme que Renata le conocía tan bien. Había encontrado la copia en una caja de cartón que guardaba con cosas viejas de Mendoza. La había limpiado con cuidado, la había encuadrado y la había dejado al lado de la de su hermano. Cada vez que la miraba, pensaba lo mismo. Ya no estaba sola cargando el pasado. Ahora al menos lo tenía enfrente, ordenado, visible, sin esconderlo más en cajones ni en silencios. Nicolás empezó a ir al departamento de Renata más seguido de lo que hubiera imaginado unos meses antes. Al principio iba por asuntos concretos, papeles de Tomás, la firma de algún trámite, una consulta sobre horarios, una reunión breve para revisar el puesto nuevo o un informe que necesitaba leer. Pero con el tiempo esas visitas dejaron de tener una sola razón práctica. No eran visitas largas. Nicolás no era un hombre que se instalara cómodamente en la casa de otros. Llegaba, se quitaba el saco, saludaba a Tomás con una seriedad que al chico al principio le daba gracia, y se quedaba un rato. A veces tomaban mate. A veces hablaban de trabajo, a veces de nada. Una tarde, Tomás lo miró desde el sillón mientras Nicolás intentaba explicar cómo funcionaba una cadena de distribución. «Hablas como mi profesora de física cuando quiere que nadie se duerma», dijo Tomás. Nicolás lo miró completamente serio. ¿Eso fue un insulto? No, fue una observación. Renata soltó una risa corta e inesperada, y Nicolás la escuchó con una expresión que no intentó disimular. Era raro verlo ahí, en un lugar tan chico, sin el traje de jefe encima y sin la urgencia de resolver una crisis. Y sin embargo, cada vez se lo veía más entero, más humano, más capaz de quedarse quieto. Había aprendido, a fuerza de golpes, que su manera de actuar antes de escuchar había destruido más de lo que él quería admitir. Ya no tomaba una decisión en 2 segundos solo porque sí. Preguntaba, esperaba, miraba. Incluso cuando se equivocaba en algo, ya no se escondía detrás de la costumbre de mandar. Eso, para un hombre como él, era casi una revolución. Un viernes por la noche, mientras esperaban que terminara de hervir el agua para el mate, Renata lo observó en silencio. «Te acostumbraste a venir», dijo ella. Nicolás alzó la vista. «No creo». «Sí, sí te acostumbraste». Él tardó apenas un segundo en responder. «Tal vez me gusta que acá nadie me trate como si tuviera todas las respuestas». Tomás, sentado en el suelo con un cuaderno sobre las rodillas, levantó una ceja. «¿Por qué no las tenés?» Nicolás lo miró como si fuera a responderle algo más severo. Pero no lo hizo. Solo inclinó un poco la cabeza. «Exacto». Eso sorprendió incluso a Renata. No por la respuesta en sí, sino porque se la dio sin ponerse a la defensiva. La verdad había ido cambiando a todos, pero a Nicolás le había costado más. No por falta de voluntad, sino porque él había vivido demasiado tiempo convencido de que decidir rápido era una forma de protegerse. Ahora entendía algo más incómodo. Muchas veces había confundido rapidez con eficiencia y eficiencia con justicia. No era lo mismo, nunca lo había sido. La primera vez que realmente se vio desde afuera fue una mañana en la oficina, cuando Bautista le llevó a revisar un proceso que Renata había reorganizado casi sin pedir ayuda. Nicolás leyó el informe y se quedó callado más de lo normal. «¿Qué pasa?», preguntó Bautista. «Nada»,
No me mientas. Cuando te quedas así es porque algo te pegó. Nicolás apoyó el papel sobre el escritorio. Estoy pensando en cuántas decisiones tomé mal por no escuchar antes. Bautista, que no era hombre de sentimentalismos, se encogió apenas de hombros. Bueno, mejor tarde que nunca. Nicolás no se rió, pero casi. Y eso ya era bastante. Con Graciela también cambió la relación. Ya no era solo la madre enferma a la que había que proteger. Era una mujer con memoria, con juicio, con una lucidez que él había subestimado demasiado tiempo. A veces bajaba a desayunar antes que él. A veces le hablaba de cosas viejas que él nunca había querido preguntar. Y a veces lo frenaba sin levantar la voz, que era una de sus habilidades más precisas. No corras, le decía. No estoy corriendo. Sí estás, solo que ahora lo haces con más modales. Y Nicolás, en el fondo, sabía que tenía razón. Una tarde en la casa, Renata encontró a Graciela sentada cerca de la ventana del ala este, con una caja de fotos viejas sobre las piernas. La señora la llamó con un gesto. Vení. Renata se sentó a su lado. Graciela sacó una imagen doblada por el tiempo. Era Rodrigo joven, parado frente a una oficina, con una libreta en la mano y la expresión de alguien que todavía no había aprendido a mentir con tanta facilidad. Tu madre se la dio a él, dijo Graciela. O él se la dio a ella, no lo sé. Pero la encontré entre sus cosas. Renata tomó la foto con cuidado. Se parece a cuando era chico, murmuró. Graciela la miró de costado. Él y su padre tenían algo parecido, la necesidad de llegar rápido a todo, a veces para bien, a veces no. Renata apoyó la foto sobre el regazo. Nicolás está intentando cambiar eso. Lo sé. ¿Y vos le crees? Graciela se quedó unos segundos callada. Después respondió con esa honestidad sin adornos que la hacía tan distinta de los demás. Le creo que quiere hacerlo, y con eso por ahora me alcanza. Esa misma noche, Nicolás llegó con una carpeta para revisar y encontró a las dos en la cocina tomando té como si nada. Se sentó a la mesa sin preguntar. Ya era casi un hábito familiar. Tengo un informe para mostrarles, dijo. Renata lo miró. ¿A las dos? Sí. Ustedes son bastante más útiles que media oficina. Graciela arqueó una ceja. Eso no sé si es un elogio. Es lo más parecido que puedo hacer hoy, respondió él. Renata soltó una risa leve. Nicolás la escuchó y sintió, sin dramatismo, que algo adentro se le acomodaba. No era felicidad completa, no era una vida resuelta, pero sí era otra cosa. La sensación de que por fin todos estaban viviendo dentro de la verdad y no encima de una mentira que bien prolija. Los meses siguieron pasando. Tomás empezó el preuniversitario con una rutina estable. Renata ya no era la chica nueva, ni la hija de Inés, ni la empleada que un día había sido despedida sin razón. Era la coordinadora de procesos administrativos. La respetaban por cómo trabajaba y por cómo hablaba. Cuando detectaba algo mal, lo decía. Cuando un equipo se desordenaba, lo ordenaba sin humillar a nadie. Tenía criterio, tenía límites. Tenía una forma de pararse en las reuniones que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Bautista, que al principio la había mirado con desconfianza, terminó diciendo una vez, en presencia de Nicolás: la mitad de los problemas que resolvemos ahora deberían haberlos visto antes. Renata ni siquiera levantó la vista del documento que tenía delante. La mitad de los problemas no se ven porque la gente está más preocupada por no quedar mal que por hacer bien el trabajo. Bautista, después de unos segundos, asintió como quien acaba de aprender algo útil. En la casa, Lucinda también había cambiado, aunque de forma más lenta. Seguía siendo severa, seguía organizando todo con una precisión a veces exasperante, pero ya no trataba a Renata como si fuera una intrusa. Le hablaba con cuidado, le preguntaba si necesitaba algo. Y una vez, casi sin querer, le dejó servido el café en la taza que a Renata le gustaba usar cuando venía a visitar a Graciela. Renata la miró sorprendida. Lucinda apartó la vista. Estaba limpia, murmuró. Renata no discutió. Solo dijo, gracias, eso fue todo. Pero bastó. Nicolás, por su parte, había aprendido a pedir perdón sin disfrazarlo de explicación.
Y eso le había cambiado la manera de estar en el mundo. Ya no quería tener razón en todo. Quería entender. Quería llegar tarde si era necesario, con tal de llegar mejor. A veces se sorprendía a sí mismo antes de hablar, como si una voz interna le recordara que no todo tenía que resolverse al instante. Una noche, cuando Renata se quedaba en la casa porque Graciela no se sentía bien y Tomás estaba descansando en el departamento, Nicolás se detuvo junto al jardín interior. La fuente estaba apagada, las luces bajas. En el cantero, el jazmín de fuera de estación seguía creciendo. Renata salió a buscar agua y lo encontró ahí parado. Otra vez mirando flores, preguntó. Él se giró apenas. Estoy aprendiendo. ¿Qué cosa? Nicolás la miró con una seriedad tranquila. A no apurar lo que todavía está creciendo. Renata sostuvo su mirada. No dijo nada al principio. Después apoyó el vaso en el borde de la mesa y se acercó un poco. Eso sí suena nuevo. Lo es. Hubo un silencio cómodo entre los dos. Ya no era el silencio de los primeros días, cargado de desconfianza o de cosas no dichas. Era otro, uno más liviano, más honesto. Renata bajó la vista hacia el jazmín. Mi mamá habría dicho que te estás poniendo sabio. Nicolás soltó una sonrisa breve. No exageremos. No, mejor no exageremos. Se quedaron ahí un momento más. En la casa arriba Graciela descansaba. Tomás dormía en el departamento con los apuntes abiertos sobre la mesa. Y afuera en la ciudad, todo seguía moviéndose como siempre. Colectivos, luces, sirenas lejanas, ventanas encendidas en edificios donde otras historias también se estaban rompiendo o arreglando. Pero en esa casa, al menos, algo ya estaba distinto. Ya no se actuaba primero y se preguntaba después. Ya no se callaba lo importante por costumbre, ya no se hacía de la verdad un problema. La verdad, al final, había resultado menos peligrosa que el silencio. Un domingo por la mañana, Renata llevó a Tomás a la casa de Palermo. Graciela lo esperaba con té y galletas, como si estuviera esperando a un nieto que no tenía por sangre, pero sí por presencia. Tomás entró con esa mezcla suya de timidez y desparpajo, saludó, se sentó, y en 10 minutos ya estaba preguntándole a Nicolás por los mapas de distribución, como si le hablara a un profesor particularmente serio. Graciela los miró a todos con una expresión tranquila que antes no tenía. Renata se apartó un poco hacia el jardín. Nicolás la siguió después de un rato, sin invadir. Se quedó a su lado bajo el aire frío de la mañana. ¿Cómo está? Preguntó él refiriéndose a Tomás. Bien. ¿Y vos? Renata tardó un poco en contestar. Miró la taza entre sus manos, miró la luz entrando por las hojas, miró la casa que ya no le parecía tan ajena. Cansada, dijo al fin, pero bien. De verdad bien, Nicolás asintió. Me alegra. Ella levantó los ojos. A mí también. No hubo gran discurso, no hizo falta. Ya no hacía falta decirlo todo con solemnidad. Lo importante por una vez estaba ocurriendo sin ruido. Más tarde, cuando Tomás se fue a caminar con Graciela por el jardín y Lucinda apareció en la cocina con la jarra de agua, Renata se quedó sola unos segundos en el comedor. Miró la foto de Inés sobre el estante, después la de Tomás con el helado, después la puerta abierta al patio donde Nicolás hablaba bajo con su madre. Y entendió algo que no se deja contar fácil. La vida no se había arreglado, pero había dejado de romperse en silencio. Eso ya era una forma de descanso. Esa noche en el departamento, Renata acomodó la foto de su madre un poco más cerca de la de Tomás. Las dejó alineadas con cuidado como si ordenar esas dos imágenes fuera también ordenar todo lo demás. Se quedó mirándolas bastante tiempo. Luego apagó una de las luces, fue a la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Abajo, la ciudad seguía viva. A lo lejos, una sirena. En la cocina el agua empezaba a hervir para el mate de la mañana siguiente. En el cuarto de al lado, Tomás dormía tranquilo por primera vez en mucho tiempo, y en algún lugar de Palermo, Nicolás todavía seguía aprendiendo a no cometer el mismo error 2 veces. Renata cerró los ojos un momento, respiró hondo y volvió a mirar la pared. Las dos fotos seguían ahí, firmes, en silencio, y por primera vez desde que llegó a Buenos Aires,
Ese silencio ya no le daba miedo.